Damos gracias a Dios de tener esa bendición de que el piloto vaya con nosotros, el piloto de Galilea. Cuando cantábamos eso le pedía: Señor, sé mi director en el momento de la enseñanza, porque jamás debemos confiar en nuestra propia sabiduría, en lo que hemos aprendido, en lo que hemos estudiado, pero sí debemos confiar en el Señor Jesucristo, que nos ayuda en cada momento de nuestra vida. Y estamos estudiando la primera carta de Juan, y es una carta muy interesante. Ya estamos en la recta final, a donde estamos viendo acerca un poco de la oración y cómo la oración debe manifestarse en cada uno de nosotros para que de esa manera podamos vivir siempre en agradecimiento a Dios y dependiendo de Él. ¿Sabe usted que la oración, tanto como la lectura bíblica, nos ayuda en nuestro crecimiento? Nos ayuda a vivir de una manera que agrademos a Dios. No hay otra manera. Pues creo que los que venimos aquí no hemos encontrado otra forma. Solamente a través de la palabra de Dios, a través de congregarnos y a través de la oración. Si usted anda sus Biblias, por favor ábrala en el capítulo 5. Vamos a leer del versículo 13 hasta el 17. Ya estamos por finalizar, ¿verdad? Este libro. Y a veces el compromiso que tenemos para con Dios no es nada fácil, porque no tenemos la capacidad, no tenemos la herramienta, no tenemos muchas cosas de las cuales nosotros carecemos para que sea una enseñanza más efectiva. No digo que no sea efectiva, porque de hecho, si usted viene con el corazón dispuesto y su mente abierta a aprender de la palabra de Dios, no dude que el Espíritu Santo que lo habita le va a guiar para el entendimiento de ella. Todavía estamos en parte de las hojitas anteriores, así que esta es la que están entregando en este momento, es para más adelante, ¿verdad? ¿Tienen ustedes el pasaje que les he pedido que leamos en esta mañana? San Juan, capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo del 13 al 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida, y toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque al estar aquí delante de tu presencia, Señor, el único propósito nuestro es que tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio de esta mañana de tu palabra, porque tú eres el maestro por excelencia. Tú manifiestas tu gracia y tu misericordia en cada uno de nosotros, Señor, porque aún siendo pecadores, tú te manifiestas en nuestras vidas y nos das conforme a tu gracia, no conforme al mérito nuestro, por el cual te suplico, Señor, que nos ayudes y nos asistas en cada momento, que cada una de las palabras que vamos a mencionar sea conforme a tu voluntad.
Te pido, Señor, que aquello que sea ajeno a este lugar, a tu palabra, al entendimiento de ella, lo aparte de nuestra mente si está ahí, o de nuestro corazón si es estorbo para la enseñanza. Guíanos, Padre Celestial, porque somos pecadores, porque te fallamos constantemente, Señor, con nuestra mente, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con todo lo que hacemos, Señor, y queremos presentarnos delante de ti. Por eso es que es necesario que nos pongamos a cuenta en esta mañana y pidamos tu asistencia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Bueno, hermanos, quedamos la semana pasada en esta parte. Están conmigo ahí donde nos quedamos, ¿verdad? Estábamos hablando de la oración y de lo necesario que es orar. Cuando leímos aquí al principio, dice, y estas cosas os han sido escritas. Yo tengo que hacer esto más para acá, ya saben, mi padecimiento de los ojos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que tengamos certeza, hermano. Muchas veces nosotros tenemos duda de aquello que pedimos porque no tenemos una seguridad plena. Y alguien me dirá, bueno, ¿y quién está seguro? ¿Y quién le da a usted la aseguranza de su vida eterna? Hermanos, quien la da es Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Porque somos pecadores, porque hemos fallado. Y dice el 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, ¿cuándo es que pedimos? Cuando venimos a Dios en nuestras oraciones. Y por eso la oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. En San Juan 15, versículo 7 dice que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, o sea, nosotros estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero es que no vamos a pedir conforme a nuestros deseos mundanos, porque esos todavía están allí en nosotros de una manera latente, que si nos descuidamos nos pueden subyugar y nos pueden llevar a un camino de destrucción del cual Dios quiere evitarnos. Y por eso nos dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y eso es lo que estamos todavía viendo en esta mañana. Y aquí en el primer punto que dejamos el domingo anterior dice, si algo es voluntad de Dios, entonces, aquí hay una pregunta que nosotros debemos contestarnos. ¿Por qué no simplemente lo hacemos o lo hace sin nuestras oraciones? ¿Sabe usted que la palabra de Dios nos declara y nos dice que aún aquello que nosotros no le pedimos, pero que Él sabe que nosotros tenemos necesidad, Él nos lo da? Y por eso aquí está esta pregunta, ¿para qué orar? Si Él sabe mis necesidades, si Él sabe que yo tengo necesidad de salud, que tenemos necesidad de dinero, que tenemos necesidad de una relación entre nosotros aquí sin egoísmo, sin envidia, sin nada. Sin embargo, Él nos está diciendo que debemos pedir y vamos a pedir conforme a su voluntad. Y cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad es porque leemos las Escrituras y sabemos allí qué es lo que Él nos está indicando para nuestro diario vivir, lo que debemos pedir. Y nos dice aquí, ¿por qué esperar a ejecutar su voluntad hasta que oremos? Dios siempre desea que nosotros le pidamos. Jesús en el Sermón del Monte, Él nos dice, pedid y se os dará.
Y también cuando leemos en la carta a los tesalonicenses, dice orad sin cesar. De manera que la oración es esa relación social que mantenemos con Dios todo el tiempo. Es esa comunión, al igual que nosotros mantenemos una relación de amistad, de hermandad. ¿Y cómo no mantener una amistad con Dios cuando esa amistad es necesaria para nuestro diario vivir, para nuestra subsistencia? Es necesaria para que nosotros entendamos por qué nosotros debemos estar constantemente en oración. Y la oración, hermanos, eficaz es aquella que se realiza por medio del Espíritu Santo y llega a Dios. Y lo he dicho en otras ocasiones y lo repito nuevamente por aquel que no estuvo en ese momento. Toda oración va dirigida al Padre en el nombre del Hijo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que clama con gemidos indecibles lo que nosotros debemos pedir. Y por eso es necesario. Porque Dios nos ha nombrado para trabajar con Él. Como lo dice en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 6, versículo 1. Y dice que somos colaboradores suyos. Qué precioso, hermano. Y qué poco interés le prestamos nosotros a eso. Saber que somos colaboradores de Dios en el reino, en la obra aquí, en todo lo que hacemos. Usted no esté pensando que está colaborando con alguien más que con Dios, porque Él nos ha nombrado de esa manera. Y eso es importante, hermanos, entender por qué nosotros debemos orar para mantener esa comunión con Dios. Cuando cantamos el piloto de Galilea, debemos entender que en esa alabanza lo que nos está diciendo que la guía para nuestra vida, quien conduce nuestro andar en este mundo es Dios. No solamente debemos cantar por cantar, sino entender. Y cuando cantamos, cuando llegue a la ribera de la patria celestial, yo me imagino cuando ya en el tiempo de la muerte y al morir estamos enfrente de nuestro Dios en ese momento. Pero debemos confiar en que Él nos va a guiar en todo momento. Y si nosotros hemos sido nombrados colaboradores suyos, qué mayor privilegio el que tenemos. Ahora la pregunta es para ustedes: ¿quiénes son colaboradores de Cristo en esta mañana? ¿Los que estamos aquí al frente? ¿Los que pasan a dirigir alabanza? ¿Los que recogen ofrendas? ¿O todos? La verdad es que todos. Porque aunque nuestras palabras a veces no son aquellas que lleven el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, nuestro comportamiento en muchas ocasiones puede hablar por nosotros. Cuando la gente nos observa y nos ve y sabe que nuestro comportamiento es conforme a la voluntad de Dios, la gente habla en bien de Dios. Y mira, ya te fijaste a estos hermanos que van a esa iglesia. Y desde que van allí, ¿cómo cambiaron? Y cambiaron de una manera sencilla, ya su vocabulario ya no es el mismo. Su manera de hablar es diferente. ¿Se recuerdan ustedes que los discípulos tenían esa distinción por su manera de hablar? Y nosotros podemos hacerlo de esa manera, hermanos, porque somos colaboradores de Dios. Dios quiere que trabajemos con Él. Ese es el deseo de Dios. Por eso Él nos comisionó y nos dijo: por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo, enseñándoles que guarden todas estas cosas.
y nos da una promesa maravillosa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, si nosotros sabemos eso, ¿por qué no manifestar lo que Dios es en nuestra vida y cómo nosotros debemos vivir de esa manera? Y dice, y eso significa alinear nuestra voluntad y nuestra agenda con la de Él. ¿Y cuál es la agenda de Dios, hermano? ¿Cuál es la agenda de Dios a la cual nosotros nos debemos alinear? Esta es, mire, esta es. Aquí está escrito todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos y de la manera que nosotros debemos vivir. Él nos quiere evitar un sinfín de problemas y de dificultades. Y si llegan a nosotros, que lo tomemos de la mejor manera, no en una manera angustiosa y desesperada. Por eso la palabra de Dios es clara y nos dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, cada necesidad que usted tenga sea conocida delante de Dios de una manera como rogando, pidiendo en oración y agradeciendo a Dios, porque ya sea que nos conceda el favor o que no lo conceda, siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Y por eso debemos entender, Él quiere que nos interesemos por las cosas que a Él le interesan y que nos interesan de tal manera que oremos apasionadamente por ellas, teniendo una vida plena de oración. No es necesario solamente el martes. Algunos esperarán el martes. No estoy juzgando a nadie, nada más estoy imaginando. Para venir y orar y pedirle a Dios por aquellas necesidades. Hermanos, pero no es necesario eso. Eso se llama una oración en común. Pero las oraciones particulares deben hacerse todo el tiempo cuando vamos por el camino, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando vamos a tomar los alimentos. En todo momento agradecidos con Dios. Y la mayor muestra y el mayor ejemplo que nosotros podemos tener es al Señor Jesucristo. Él nos mostró cómo, cuando iba a repartir aquellos alimentos a los 5,000 y a los 4,000, ¿qué hizo antes de repartir los alimentos? Oró. ¿Perdón? Sí, hermano, pero nosotros somos poco agradecidos. A veces nos cuesta y debemos entender que a Dios le interesa que nosotros, si estamos un poco desviándonos del camino que Él ha trazado para nosotros, nos alineemos. ¿Y quién nos ayuda? La palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras nos ayudan para que nosotros vivamos de esa manera, hermano. Creo que vamos a ver ahí, a veces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, esto es sumamente importante. ¿Pide usted conforme a la voluntad de Dios? ¿Sabe usted cuál es la voluntad de Dios? Porque nosotros debemos conocer la voluntad de Dios, no por lo que pienso, sino por lo que me dice su palabra. Por lo que la Escritura me va diciendo constantemente y cómo yo debo pedir. 7,000 promesas o más en las Sagradas Escrituras, y allí hay promesas suyas para usted y para mí, las cuales nosotros no pedimos. Y pongo la ilustración que en alguna ocasión he mencionado. Un hombre llega al cielo y le andan mostrando todas las bondades de Dios y el camino de Dios y todos los lugares, los edificios, las casas preciosas y todo.
Y aquel hombre llega en un momento determinado a una gran galera, a donde ve apilada un sinfín de cacas y de cosas. Y cuando llega en un momento se fija en una de ellas, que es bastante, y ve su nombre. Y cuando ve su nombre allí dice, ¿y eso qué es? Está mi nombre allí en esa caja. Y la respuesta fue, son todas las cosas que Dios te quería dar y que tú nunca pediste. Porque hay muchas cosas que Dios nos quiere dar, pero que nosotros no pedimos. Nosotros vamos a pedir cosas materiales. Y generalmente cuando venimos nosotros en oración, lo que más pedimos es por nuestra salud. ¿Cierto o no, hermano? Señor, te pido, en el caso mío, que me sanes de los ojos, que pueda ver mejor. Te pido que en esto salga bien, que salga ya, que en los exámenes que me van a realizar, Señor, ¿será malo pedir eso, hermano? De ninguna manera, no es malo. Pero nosotros, hermanos, debemos pedir de acuerdo a lo que Él nos dice. Y esta es la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios. Y entonces nosotros ahí vemos lo que podemos pedir. Y por eso dice que sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho a Dios cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios. Cuando oramos las promesas de Dios. Tenemos esta confianza y por lo tanto oramos con una fe genuina y precisa. Es que hay que tener cuidado, hermanos, porque no solo porque fruncimos el ceño y nos ponemos así, y Señor, y que yo te... Eso no quiere decir que sea una fe genuina, una fe verdadera. La fe verdadera es aquella que tenemos confianza. Porque la palabra de Dios nos declara y nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros tenemos esa seguridad de que Dios nos va a dar. Y si no nos lo da, hermano, también debemos confiar en Él. No solamente cuando nos da. Los que son papás aquí, ¿habrá alguna cosa que su hijo le ha pedido y usted no se la ha dado porque no sabe y porque sabe que no es para su bien? ¿Cierto? Y usted dice, no, no se la doy. Y la mamá se acerca al esposo y le dice, mira, ¿y qué opinas? Se lo damos y el esposo dice no. ¿Por qué? Porque puede peligrar y no vale la pena. Mejor que se aguante. Lo mismo es Dios, y con mucho más amor y con mucha más razón, a veces nos da de esa manera para que entendamos, hermano. La oración debe ser mucho más que lanzar deseos al cielo cuando nosotros venimos, Señor, dame, Señor, te pido, Señor, yo quiero, Señor, ten misericordia de mí. Y comenzamos, porque lo hacemos, hermano. Y venimos y ¿sabe qué quisiéramos nosotros? Lo digo porque yo lo quiero también. Que Dios fuera como un cajero automático, a donde el saldo nunca se acaba. Verdaderamente así es. Las bondades de Dios no tienen límite, no tienen fin. Sin embargo, Él sabe hasta dónde nos va a llevar. Y por eso dice que la oración debe ser mucho más que lanzar deseos al cielo. Está fundamentada en el entendimiento de que la voluntad de Dios y promesas de Dios, de acuerdo a su plan, poniendo esas promesas como en acción. Una de ellas, hermano, y que me gusta mencionarla mucho. Señor, no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Si una de las cosas que debemos pedir es porque nuestros hijos no aguanten hambre, hermano, no sufran de un vestido. Y no estoy hablando de vestidos lujosos, vestidos caros. Estoy hablando de un vestido con decoro.
Y por eso le podemos decir, y lo que acabo de mencionar, hermanos, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, ¿por qué nos recordamos a Él sus promesas? No es que Dios nos dé acuerde, pero a Dios le agrada que nosotros le recordemos. Y usted le dice, Señor, no he visto justo desamparado. Yo no soy justo, pero he sido justificado por ti. Ni simiente, la simiente de nosotros son nuestros hijos, que mendiguen pan. Y cuando Jesús comienza en la oración modelo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero nosotros lo que menos pedimos a veces es el alimento, hermano. Pero sí pedimos otras cosas. Y basta con estar en una oración pública cuando vemos. ¿Por qué las iglesias se llenan y se emocionan cuando se ve gente pidiendo y sembrando la semilla? Porque al sembrar la semilla están esperando, que es como un banco que usted pone $100 y le van a regresar 110. Si acaso el banco es generoso, no porque no le dan eso. Casi no le dan nada. Pero bueno, a veces pensamos que Dios obra de esa manera. No, hermano. A Dios no le podemos torcer el brazo. Dios no es banco. Dios no es prestamista. Y Dios nos ayuda en cada momento para que entendamos cómo debemos vivir. Porque cada petición deberíamos en nuestra mente y con nuestra boca preguntar, ¿qué razón tengo para pensar que Dios va a contestar esta oración? ¿Por qué pienso yo que Dios va a contestar esta oración? Si yo pido por alimento, por techo, por vestido, sí, Dios lo va a hacer. Pero si estoy pidiendo por otras cosas, ¿qué razón tengo yo para pedir eso? Señor, les pregunto, hermano, ¿usted puede pedirle a Dios $1.000.000? Somos tan santos que nadie dice que sí. Yo se lo pido, hermano, pero no se lo pido porque no me lo va a dar. Y no me lo va a dar, ¿sabe por qué? Porque me voy a enloquecer. Y puedo dejar las cosas de Dios. Pero ¿quién no le pediría dinero a Dios? ¿Ah? De los que estamos aquí. Hermano Ricardo, ¿usted le pediría $1.000.000 a Dios? Amén. Dice más. Porque hermanos, es que nosotros pongo esto a manera de ejemplo. Porque a veces nosotros pedimos cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál es el consejo de Dios? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero nosotros no pedimos así, sino que estamos pidiendo y no las pedimos aquí en público porque nos da pena. No porque las pidiéramos, hermano. Vamos, no, mi hermano. Sí, pidiéramos esas cosas, hermano. Tener. Es que yo quiero tener y es que no es pecado tener cuando Dios lo da. Pero cuando Dios no lo da, ese es el problema. Porque dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual muchos codiciando el dinero se extraviaron y se apartaron de la verdad. Y debemos tener esa claridad, porque Dios siempre desea que nosotros vivamos conforme, y por eso tenemos que pensar qué razón tengo para pensar que Dios va a contestar esta oración. Imagínese que usted está pidiendo por un hermano que Dios lo aparte del camino y está pidiendo mal. Muchas veces debemos pedir que nosotros debemos estar en el camino para atraer a otros. Deberíamos poder contestar esa pregunta basada en la palabra de Dios. ¿Qué Dios quiere? Las oraciones más poderosas en la Biblia son siempre las que se basan
en el entendimiento de la voluntad de Dios y piden que ésta se realice cuando nosotros pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y pedimos, hermanos, si tú quieres, Señor, si tú quieres, puedo ser sano. El Señor Jesús a varios en una ocasión les dijo, ¿qué quieren que haga? Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor nos está haciendo esa pregunta. Pero si nos pregunta a nosotros, ¿y qué quieres que haga? Bueno, que me des una casa de lujo. Porque mire, la sociedad de consumo en la cual nos han metido, queremos lo mejor. Y no solo ustedes, yo también. Porque yo no me puedo apartar y decir, no, yo no, ¿cómo no? Yo estoy metido en ese molde. Y por eso el apóstol Pablo nos hace esa recomendación en Romanos 12:2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí venimos a tener ese entendimiento a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos en oración a Dios, recuerde que vamos a pedir no para cosas vanas, sino vamos a pedir por la voluntad de Dios. Y por eso Santiago nos dice, hermano, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, para los deseos de la carne, para vanagloria, para mostrar a otros que son mejor que ellos. Están pidiendo mal. Pedimos $1.000.000 y estamos pidiendo mal, porque estamos pidiendo para tener muchas cosas. ¿Le ha pedido usted $1.000.000 a Dios? Estoy poniendo un ejemplo, no es así, hermano. Pero le ha pedido usted $1.000.000 a Dios para ayudar a los más desposeídos. Señor, si tú me dieras, yo daría. Y el Señor viene y nos da, y nosotros ya no damos porque tenemos más necesidades. Así somos. Ganamos $100, Señor, si me dieras 200, yo daría para la iglesia esto. Y nos da los $200 el Señor y le seguimos dando la cora. Y seguimos dando la cora. Y a fin de mes, con todos los gastos, el pobre hermano Víctor se le para el pelo, que no haya cómo hacer. Es un ejemplo, hermano. La congregación, ¿de quién es? Es del Señor. Pero ¿quién la sostiene? ¿Quién sostiene todo esto? Deberíamos de ser nosotros. Con una corita de ofrenda. Bueno, sigamos, porque si no van a decir, este se fue por otro lado, que no es el indicado. Miren, nosotros vemos aquí que dice, puede que nos moleste cuando alguno de nuestros hijos, este es un ejemplo, dice, papi o papá, esto es lo que prometiste, por favor hazlo. Pero Dios, o a Dios le agrada mucho. Esto muestra nuestra voluntad alineada a la de Él, nuestra dependencia de Él y que tomamos su palabra como, en serio, hermano. Tomar la palabra de Dios en serio es creerla. Es creerla. Pero mire, somos tan ingratos que Dios nos da y dudamos. Y dudamos, hermano. Y tenemos dudas. Y este mes, ¿cómo va a venir? Miren, estoy oyendo que los tiempos vienen más difíciles. 69 años de estar oyendo lo mismo, hermano.
prefiero escuchar a Dios decirme que Él suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Prefiero escuchar eso, hermano. Porque estar escuchando lo que el hombre dice y que los tiempos son más difíciles y todo, esa es una historia repetida. Y que lo que hace más es traumar a la gente, hacerla que entre en depresión, porque falta confianza en el Todopoderoso, porque no confiamos en Él. Ay, que el negocio como está ahora, hoy no está muy bueno. Pedid. Es que estoy mal. Pedid. Sabe que yo tengo la confianza plena que voy a tener mejor visión que la que tengo ahora. Y yo le creo al Señor. ¿Y usted? ¿En qué está confiando en Él? Es que usted puede decir, es que confía en Él porque se toca aquí y anda algunos billetillos por ahí. Pero cuando no los tiene, y sabe qué es lo triste, que dejamos de venir a la iglesia. Cuando este es el santuario a donde nosotros tenemos una comunión directa con Él y podemos pedirle, Señor, y Él nos va a dar. Pero a veces estamos más en otras cosas que no podemos entender lo que Dios desea. No está mal necesariamente el pedir algo que Dios no ha prometido. Como el $1,000,000, hermano. A nadie nos ha prometido eso. No está mal, no. Pero tampoco está bueno. Tampoco está bien. Pero entonces nos damos cuenta que no estamos viviendo a Dios basado en su promesa específica. Y no tendremos la confianza de saber que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Porque estamos pidiendo no de acuerdo a lo que Él, desea que nosotros le pidamos. Estamos pidiendo mal. Aprendamos, hermanos, a pedir. Podemos pedir por nuestra vida espiritual, es el deseo de Dios. Podemos pedir que Dios aumente nuestra fe si estamos escasos de ella. Sus discípulos se lo pidieron. Señor, aumentanos nuestra fe. Usted está escaso de fe y por esa escasez de fe usted está fallando al Señor. Pídale y que Él la dará abundantemente y sin reproches cuando nosotros pedimos saber por qué estoy pasando por esta situación. Por eso dice que no está mal pedir de esa manera. Pero entonces nos damos cuenta que no estamos viviendo a Dios. O sea, nuestra vida no está dependiendo de Él, sino está dependiendo de nuestras capacidades, de nuestra fuerza, basados en una promesa específica. Y no tenemos la confianza de saber que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Y me gusta decir eso, una oración que se origina en el cielo, llega al cielo. Porque el Espíritu Santo nos dice a nosotros qué podemos pedir. Y no pedimos, hermanos, para vanagloria. Y entendamos eso con mucha claridad. No le pida a Dios que le dé cosas para demostrarle a otro que usted es mejor que él. Pidámosle mejor ser humildes, ser sencillos, para que Dios nos conceda eso, hermano. Y cuando hay humildad y sencillez de corazón en cada uno de nosotros, nos estamos alineando. Es que nosotros podemos decir algo, hermano, y a veces señalar a otros.
Pero ¿y usted? Jesús lo dijo de esta manera, que no tratemos de sacar la paja en el ojo ajeno cuando nosotros tenemos una gran viga. Mejor apartemos eso de nosotros para poder ayudar a otros. Entramos en esta parte. Orando por un hermano pecador. Este es un pasaje un poco difícil, hermano, pero que si nosotros lo vemos con sencillez, algo podemos entender. La palabra de Dios nos dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Preguntas que a veces los hermanos hacen, hermano. ¿Cuál es ese pecado de muerte? Y nosotros debemos ver qué dice la palabra de Dios, no cuál es nuestro criterio. Y es evidente, hermanos, que el apóstol y sus lectores sabían cuál era el pecado de muerte. Ellos tenían claridad cuál era ese pecado, puesto que no da ninguna explicación, pero para nosotros es difícil determinar su significado. Y hay al menos un par de posturas sobre esto. Vamos a ver nosotros algo de esto y vamos a tratar hasta donde Dios quiera y el Espíritu Santo de entender lo que la palabra de Dios nos declara. Aquí acabamos de leer este versículo 16 y el 17. Dice la letra A: si alguno ve a su hermano cometer pecado, dice, pedirá. Cuando vemos a un hermano en pecado, Juan nos dice que lo primero que debemos hacer es orar por esa persona. Con mucha frecuencia es lo último que nosotros hacemos, hermano, orar. ¿Qué sucede cuando nosotros vemos que un hermano está en pecado? Comenzamos a señalarle y acusarle. ¿Sí o no? Eso es lo que hacemos, lo primerito. Cuando nosotros lo que deberíamos de hacer primero es orar, pedirle a Dios para que Dios repare nuestras vidas y la del hermano. Porque muchas veces cuando nosotros nos encontramos en esa situación, nos engrandecemos y nos sentimos mejor que el otro. Y sentimos que somos superiores. Yo no cometo ese pecado. Uy, yo soy mejor que ¿cómo? Y ya lo viste. Y ya la viste. Y te diste cuenta en lo que anda. Si usted no va a hacer un favor, mejor cierre su boca, hermanito. Y ore pidiendo a Dios que Él corrija el camino de cada uno de nosotros. Y por eso vemos aquí, hermanos, que nos habla que con mucha frecuencia, cuando nosotros vemos a alguien que ha caído en pecado, con mucha frecuencia, lo último que hacemos es orar. Y hay una recomendación, por eso es que nosotros debemos estar alineados a la palabra de Dios cuando leemos en Gálatas 6:1. Hijitos míos, si alguno fuera sorprendido en el pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No habla de acusación, habla de restauración, la que a nosotros nos cuesta.
Y aquí vamos entrando en este tema que no es nada sencillo. Sin embargo, vemos aquí y vamos a encontrar dos posiciones al menos. Letra B. Y Dios le dará vida. Dios prometió bendecir la oración hecha por un hermano en pecado. Dice que el que haga volver a un hermano del pecado, dice que cubrirá multitud de pecados. Tal vez dichas oraciones tengan un poder especial delante de Dios, porque son oraciones que llevan a cabo el mandamiento de amar a los hermanos. Seguramente nos amamos unos a otros mejor cuando oramos unos por otros. Oiga bien, me gustó ese comentario. Comenzamos a amarnos cuando nosotros, en lugar de señalar, comenzamos a orar por el hermano, por la hermana. Una suposición: imagine este hermano que toma tanta agua, mejor ore por la diabetes que tengo. ¿No sería mejor? Sí, ¿verdad? Ya no sabían por qué bebo tanta agua. Pero bueno, esta es mi casa y por eso tengo la confianza, hermano. Y debemos hacerlo así, hermano, orando. Amén, gracias, hermano. Igual, orar unos por otros, en lugar de entrar en ese señalamiento que sabe qué es lo que hace, desgasta su vida, se pierde su vida. Cuando tratamos mejor de vivir una vida agradable a Dios. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Debemos orar, hermanos, de esa manera. Debemos orar unos por otros. No solamente pensar de una manera que desagrade a Dios. Dice el B, y Dios le dará vida. Dios prometió bendecir la oración hecha por un hermano en pecado. Tal vez dichas oraciones tengan un poder especial delante de Dios, porque son oraciones que llevan a cabo el mandamiento de amar a los hermanos. Seguramente nos amamos unos a otros mejor cuando oramos uno por otro. Un buen consejo, hermano. Comencemos a amarnos más, orando unos por otros, porque es necesario. Nosotros debemos hacerlos. Si lo hacemos así, hermano, vamos a comenzar a vivir de una manera que en lugar de un señalamiento, que en lugar de una dificultad, mejor vamos a estar viviendo agradecidos con Dios. Y ya no vamos a ver al hermano de esa manera, le vamos a ver con agrado. Me alegro, hermano, de verlo. Qué bueno, ya días que no le veía. Pero a veces, Dios le bendiga, hermano. Una de las acciones que demuestra amor y que demuestra honestidad y sinceridad cuando nos vemos cara a cara, a los ojos. ¿Por qué escondemos la mirada? A veces la escondemos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque demostramos desagrado en el saludo. ¿Será cierto o no? Mostramos desagrado. No, te voy a saludar porque estamos aquí y si no te saludo. Nos vemos. No es que me voy a quedar como cuando era uno niño. Hagamos un serio. A ver qué. No. Pero nos vemos, aunque sean segundos, a la cara.
Eso es importante. Y eso nos ayuda, hermano. Dice, hay pecado de muerte. El hecho de que se hable en el contexto, oigan bien, debemos entender un poco lo que el apóstol Juan nos quiere decir con esto. Porque no está hablando Juan a inconversos, está hablando a creyentes. El hecho de que se habla en el contexto de hermanos es erróneo pensar que se refiere a pecado que lleve a muerte espiritual. Probablemente se refiere al pecado llevando a la muerte física del creyente. Y ya vamos a ver unos ejemplos. Sin embargo, hay alguien que cree que el pecado de muerte, ¿saben cuál es? El no creer en Cristo y que lo conduce a la perdición total. Algunos cuando hablan del pecado de muerte, eso es lo que creen, que por el hecho de no confesar a Cristo y que es una verdad, le conduce a la condenación eterna. Pero aquí el pecado de muerte lo está hablando a creyentes y por eso Juan sabía que la congregación entendía bien esto y por eso nos lo explica más y nos dejó un poco de lío a nosotros. Pero debemos entender un poco aquí, ¿verdad? Que no está hablando de muerte espiritual, probablemente se refiere al pecado que nos lleva a la muerte física del creyente y lo vamos a ver aquí. Este es un concepto complicado, de verdad, hermano, de verdad. ¿Qué pensaba yo cuando me toque esta parte? Y meditando y pidiéndole a Dios. Por eso me agradó cuando cantamos El piloto de Galilea. Pues Él me va a sostener. Y miren, este es un concepto complicado, pero tenemos un ejemplo de ello en 1 Corintios 11, del 27 al 30. Ustedes se recuerdan que esto es referente a la cena del Señor, donde Pablo dice que entre los cristianos en Corinto, debido a su conducta vergonzosa durante la cena del Señor, algunos, que dice, habían muerto. Y él lo dice porque hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Tenemos otro ejemplo claro en la Biblia. Y díganme ustedes si eran creyentes o no. Ananías y Zafira. Pero trataron de mentir y murieron. Y el Señor lo puede hacer con nosotros, sí. Mi hijo está estorbando la obra. Ya demasiado, venite. Cuidado, porque no todo es así. Porque a veces nosotros podemos pensar mal también. Y no debemos pensar de esa manera, hermano. A veces podemos creer que todo aquel que Dios quita de aquí es porque está pasando o está plenamente en pecado. Entonces Pablo nos da este ejemplo y dice por lo cual muchos debilitados, muchos duermen, ya murieron. El Señor dice, venite. Mi hijo está o esta mi hija está estorbando mi obra. Venite para casa. Ya no. Esta muerte no vino como, y debemos entender, hermano, que esta muerte de la cual Pablo habla, que por lo cual a muchos enfermos, muchos debilitados y otros duermen, esta muerte no vino como un juicio de condenación, sino de corrección, porque quería que los demás vieran y no siguieran el comportamiento que estaban siguiendo aquellos, un comportamiento erróneo.
un comportamiento que no era conforme a la voluntad de Dios. Y por eso dice que más siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Y nos habla con mucha claridad el pecado de muerte, para que entendamos, hermanos, que nosotros no podemos estar jugando con las cosas de Dios. No podemos, hermanos, estar con un pie en el mundo y con otro en las cosas de Dios. No podemos jugar con fuego porque nos vamos a quemar. Aparentemente, un creyente puede pecar hasta el punto donde Dios piensa que es mejor traerlo a casa, probablemente porque de alguna manera ha comprometido su testimonio tan significativamente que debería mejor venir a casa con Dios. No es en todos los casos, pero en algunos así es. Y Dios dice, no, sos mi hijo, pero estás haciendo mal, venite para casa. Ya no te voy a dejar más tiempo allá. Y debemos también tener cuidado de no juzgar que todo es así, hermano. Sin embargo, ciertamente es presuntuoso pensar de esta manera en cada caso de muerte. No podemos suponer, hermanos, eso. De una muerte prematura de un creyente o usarlo como tentación de suicidio. Ahora yo me preguntaba por qué dice aquí suicidio. Porque cuando nosotros nos mantenemos en pecado delante de Dios, estamos cometiendo suicidio. Oigan bien. Y usted se mantiene en el pecado, está bien, pero usted está cometiendo suicidio espiritual. Para el cristiano culpable, nuestra vida está en las manos de Dios. Y si Él decide llamarle o llamar a alguno de sus hijos al lugar, ¿qué dice? Que así sea, hermano. Si Dios lo decide, si Dios lo tiene en su plan, que así sea. Hermanos, en esta mañana yo les pido que no cometan suicidio espiritual. El suicidio espiritual es mantenerse en el pecado. Y Dios nos ama tanto que Él nos ha dejado una vía, una salida, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No nos mantengamos en una situación, en unas circunstancias tal que ofendamos la imagen de Dios. Mejor volvamos al camino. Como dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que hagamos un alto en el camino y volvamos a la senda de Dios. Hermanos, meditemos en cada momento en la palabra de Dios y pensemos acerca del amor de Dios y cómo nos ha amado para advertirnos tales cosas. ¿Algún comentario para terminar? Díganme. Y alguna le diga que la salvación se pierde, usando ese versículo para asegurar que la salvación se pierde. Pero el día de hoy, la gloria es para el Señor, hermanos, porque nosotros, verdad, nada nos corresponde. Y quiero decirles que entender esto es una bendición, porque entendemos que Dios lo que da no lo quita. ¿Cómo nos puede quitar la vida eterna?
Entonces es una mentira. Y Dios no es hombre para arrepentirse de lo que nos promete, ni es mentiroso. Entonces dices, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sí, hermano. Pero cualquiera que lo tenga con no tiene jamás perdón. Sí. Pero lo que determina lo que estamos hablando, hermano, es el contexto. Y aquí el contexto está hablando a creyentes, a la iglesia, a nosotros. No, exactamente, hermano. Sí, porque alguien puede tomar y toma estos pasajes, aquello y todo, y fuera de contexto. Porque, por ejemplo, aquí Juan, ¿por qué sabemos nosotros que está hablando a creyentes? ¿Cuál es el trato de Juan cuando escribe esta carta? Hijitos, hijitos. Os escribo a vosotros, hijitos, hermanos, con qué amor escribe Juan esta carta. Bueno, si no hay más comentarios, pongámonos de pie. Dígame. Digo, cuando dice suicidio espiritual. Ajá. Hermanos, un suicidio es cuando nosotros nos causamos la muerte. ¿Sí o no? Vale. Entonces, el suicidio espiritual del cual tenemos ejemplo aquí es cuando nosotros persistimos en el pecado a tal grado que obligamos a Dios nunca lo vamos a obligar, pero para que me entiendan lo digo así, a decirnos, venite, te vas a morir porque ya estás dando mal testimonio de lo que haces por andar en pecado. Nosotros mismos nos cortamos la vida. Y el suicidio espiritual, como perder la cuestión. No. Porque estamos hablando. Sería, para mí, pensaba yo, tendría que ser suicidio físico, pero no espiritual. Estamos hablando exactamente de eso, de una muerte física, no espiritual. Jamás. Porque. ¿Cómo se nos dijo? Suicidio espiritual. Sí. Pues sí, porque estamos persistiendo en el pecado, hermano. Usted se mantiene en el pecado. Para que Dios le corte la vida física, es porque usted se ha mantenido en el pecado espiritual. Usted está haciendo lo contrario a lo que Dios nos manda que hagamos. Usted está haciendo, incumpliendo la voluntad de Dios. Eso es espiritualmente. Pero la causa es física. ¿Sí, hermano? Pongámonos de pie, hermano. No, pero está bien, excelente. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque muchas veces cuando nosotros vemos tu palabra, hay muchas cosas difíciles de entender y solamente a través de tu Santo Espíritu hay discernimiento de ellas, Señor. Muchas veces nos vamos con más preguntas que respuestas, Señor, pero que esto sea una motivación para estudiar y escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. Danos la fortaleza y el ánimo y ayúdanos a vivir de esta manera,
siempre buscando hacer tu voluntad y que nuestras oraciones sean también de esa manera. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermano.